Se Así puede es. ver que en esta zona de acá, a ver si me permite un momento, en esta zona de acá sería el incremento de A, ¿verdad? Así es. Y Así es. toda esta recta sería igual a 1 sobre 1 menos C, o sea, el multiplicador por el incremento de A, ¿verdad? Ya, ya, perfecto. Buena pregunta. Buena Sí, pregunta. tenía esa duda, o sea, y si Perfecto. todo esto, o sea, si toda esta flecha esa duda, profesor. Perfecto. Muy bien. Muy buena pregunta. No mueva, por favor, su gráfica, que me parece apropiado. A ver, aprovechando la pregunta de Piero y aprovechando la gráfica que tiene a la mano, hagamos un breve resumen. A ver, la pregunta que tenemos que responder haciendo uso del modelo paréntesis, no está de más recordar que cuando decimos haciendo uso del modelo, lo que estamos queriendo aludir es que no hay problema y o pregunta que tengamos que enfrentar sobre a las variables que están justo interactuando en el sistema macroeconómico, no hay manera, esto es totalmente subrayado, ¿ya? No hay manera de responder al problema y o la pregunta si es que no lo hacemos a través o por medio de un modelo. Para eso están los modelos, para eso modelamos. Es más, hasta cuando levantamos una pregunta y o problema, las preguntas y o problemas están derivadas y o inferidas a partir de un modelo. Puesto que el modelo, generalizando la teoría, que hemos logrado ya distinguir en que el modelo es parte, un concepto es teoría, pero como modelo es parte de un subconjunto de una teoría. Entonces, indiferentemente una teoría y o modelo es un sistema
denunciados sobre relaciones de variables y que para ello existe todo un sistema de supuestos con el cual intentamos derivar de manera lógica y confirmar en forma empírica lo que sería la respuesta a un problema económico, como en este caso. Aquí, como siempre, y cada vez que van avanzando en sus estudios, cada paso que dan es siempre identificando el modelo, la pregunta, el problema, los supuestos que se establecen y cuál es la respuesta a dicho problema. Acostumbramos siempre en la modelación encontrar que agrupamos a dichas variables en variables endógenas, variables exógenas. En donde dichas variables endógenas están bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas premisas planteadas, están en el papel, en el rol, en la función dentro del modelo, están en el papel, en el rol de ser aquello que se está explicando o queriendo explicar, puesto que ello está en una situación como que si fuera resultado o causa de. A eso estamos llamando endógeno. Y en el modelo nos está permitiendo identificar aquello que llamamos un conjunto de variables que explican el porqué de esa endógena, y a esos que explican lo estamos considerando como variables exógenas y o también como si fueran causas de. Entonces, dicho esto, lo que tienen al frente, ¿qué pregunta está respondiendo? Lo que tienen al frente es una representación gráfica de un concepto que es el multiplicador. Y entonces, como es una representación gráfica, entonces lo que nos interesa es aquello que está representando. ¿Y qué es aquello que está representando? Eso es. Y siempre en sus lecturas, en su proceso de aprendizaje, eso debe ser la constante. Entonces, esa gráfica está respondiendo a la pregunta de cuál sería el incremento del nivel de renta y o producción de equilibrio, cuál sería el aumento del nivel, ahí la flechita, ahí lo tienen de ahí,
sub 0, renta de equilibrio, producción de... ¿Cuál sería su incremento cuando o por efecto cuando se incrementa el gasto autónomo en una unidad monetaria? Eso es la pregunta. Eso es el problema. ¿Ya? Y ante un problema y ante una pregunta, tenemos el modelo que da cuenta de ello. Y por eso a este modelo, basándonos en el modelo básico que hemos aprendido, cuando responde a esa pregunta que acabo de hacer, ese modelo básico es un modelo específico que responde a esta pregunta y por eso le llamamos modelo del multiplicador. Entonces, si está establecido esta lógica que acabo de mencionar, entonces ya sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que estamos leyendo y sabemos qué es lo que debemos de indagar. La inversa. Cuando se lee y no se sabe qué se está leyendo, cuando se lee y no se sabe lo que se está leyendo, no se puede saber lo que tenemos ahí representado. Eso es como cualquier cosa, una gráfica, que lo verán, pues. Pero para explicar y dar cuenta, esa gráfica son las premisas del modelo y las inferencias lógicas que se desprende del modelo, en la que debemos dar cuenta o darnos cuenta. Y hemos establecido que en condiciones de equilibrio, la renta es igual a la demanda agregada y la producción obtenida es igual a la demanda agregada. Eso ya lo hemos aprendido. Es una premisa fundamental del modelo. Entonces, en condiciones de equilibrio, esto se cumple, sí o sí. Entonces, si esto es la premisa, entonces la pregunta que estamos planteando, ¿no?, es ¿qué pasaría o qué efecto tiene el aumento de una unidad? Vamos a poner un sol, unidad monetaria, el aumento de un sol del gasto autónomo. ¿Qué impacto, qué incremento va a generar en la renta o producción de equilibrio? Y establecimos que dicho incremento del gasto
en una unidad monetaria va a determinar que los productores en el modelo empresas reaccionan, puesto que su racionalidad de maximizar el beneficio lleva a que ese aumento responden o desprendiéndose de la existencia, si es que existe, y incrementando la producción para cubrir ese incremento de la demanda por el monto del gasto autónomo. Este aumento de la producción resultado de este incremento del gasto autónomo, este incremento de la producción va a tener como mecanismo de respuesta que al incrementarse por efecto de ese gasto autónomo genera una demanda o un gasto inducido. ¿Y por qué genera una demanda y un gasto inducido? Puesto que el modelo nos dice que por cada unidad de incremento en el ingreso o renta o producto, una parte de ella se destina al consumo. Es decir, porque el modelo asume que existe una propensión marginal al consumo. Y que si, por tanto, por efecto de ese gasto se incrementa en 1, por el impacto de 1, ese 1, por efecto de dicho incremento y dada la propensión marginal al consumo, se genera el gasto inducido por aquel monto de la propensión marginal por el incremento. ¿Y dado qué? ¿Qué proporción del aumento inicial de la renta se gastará en consumo? Bueno, ya hemos dicho qué proporción va a ser C. Supongamos nuevamente ahora que la producción aumenta de nuevo para satisfacer ese gasto inducido. Entonces la renta va a aumentar nuevamente en la proporción de el monto de C o la propensión marginal del consumo de dicho incremento. De tal manera que estamos teniendo un exceso de demanda, puesto que la expansión de la producción o de la renta va a provocar un nuevo gasto inducido.
A eso lo hemos expresado y representado como una cadena de efectos y le hemos puesto con una suerte de rondas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la N rondas. Entonces, por la cuantía o por qué monto, por la propensión marginal, por ese incremento, impacto del gasto autónomo. Y entonces vamos teniendo un proceso de ajuste, vamos a utilizar la palabra ajuste de la producción por dicho gasto inducido. Que se desprende de dicho proceso, de dicho incremento magnitud que viene a ser entonces, vamos a encontrar que dado que la y en este caso C, C es menor que 1, C cuadrado será menor que C. Y C cubo será menor que C cuadrado. Y así hasta su efecto final. Entonces es una cadena de efectos. Y entonces encontramos que esa cadena de efectos, encontramos que esa variación que se va acumulando del gasto autónomo va a ser igual entonces a un múltiplo del aumento, a un múltiplo del aumento del gasto autónomo. Y hemos encontrado que ese múltiplo con el cual se incrementa, hemos encontrado en un primer momento con las restricciones del modelo básico, donde solamente existe empresa y consumidor, encontramos que el multiplicador es 1 sobre 1 menos C. Ese es el múltiplo. Eso es la explicación. Eso es lo que hemos hecho. Y así debemos entender dicho concepto. Lo que acabo de decir es justo lo que está en la gráfica. ¿Y cómo sé? Partimos de un primer nivel de la demanda agregada, que es la primera recta que ustedes ven en la gráfica, y que tiene una pendiente, y que dicha pendiente hemos aprendido pues que el valor de lo que es la propensión marginal al consumo. La pendiente de esta primera recta. Y dado que asumimos que incrementa el gasto autónomo, y en el modelo el gasto autónomo está siendo relacionado con lo que hemos hablado en un primer nivel
que hemos asumido que existe un consumo autónomo y una inversión autónoma, que equivale a decir que hay un C y hay un I que es independiente del nivel del ingreso. Ahora, si el gasto autónomo aumenta, entonces vamos a encontrar que del A inicial, que es autónoma, incrementamos, ahí hay un incremento, esto que está con una flechita y con amarillo que lo ha puesto Piero, ese incremento me está diciendo de A a A prima, este A es un A prima, el que está acá arriba, la segunda A, resultado del incremento, eso es una prima, y que por tanto entre A y A prima, y dado que es independiente del nivel de ingreso, coherente, ese A que es independiente del ingreso, está al incrementarse, lo que está haciendo es trasladarse paralelamente dicha recta, 1, explicado por el incremento autónomo, pero también por el hecho de que la propensión marginal al consumo no se modificó. Es decir, es de la misma pendiente. Entonces tenemos dos rectas paralelas. Hasta ahí estamos representando. ¿Qué estamos representando? Incremento. Bien. Pero como la pregunta es, ¿en cuánto de este incremento es lo que se impacta al nivel de la renta de equilibrio? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces encontramos que esta nueva demanda que está por encima del gasto planeado, que está involucrando ese gasto autónomo adicional, y ese nuevo gasto con respecto al nivel de equilibrio que tenemos inicialmente, entonces hay una brecha. ¿Una brecha en qué? Una brecha que se abre por una demanda por encima de ese nivel de producción o de renta que tenemos. Y dado la racionalidad de los agentes, tal como nos plantea el modelo, la respuesta de los agentes es justo, hacen uso de existencias e incrementan el nivel de producción. La primera recta vertical que están viendo ahí después del ingreso de equilibrio me está diciendo, ¿ve? En un primer momento, tal respuesta. Es como decir las rondas. Y esas rondas, lo que me está diciendo esta vertical, me está diciendo lo que hace es que se está, con lo que está con rojo ahí, subrayadito, me parece bien lo que pones, Piero, eso estaría indicando la brecha que está disminuyendo de la demanda planeada, del gasto planeado con respecto a la producción. Se hizo un primer incremento, disminuye, pero que no resuelve aún lo que el gasto inducido está impactando. Es decir, el exceso de demanda. Porque hemos aprendido que eso, incremento del ingreso, a ello hay un gasto inducido por esa propensión marginal al consumo. Y entonces eso se logra entrar en equilibrio cuando el gasto planeado, demanda agregada, se vuelve igual, ¿sí?, al ingreso, a la producción obtenida por definición del equilibrio del modelo. Y eso se encuentra, fíjense, en esta recta segunda, en el punto que corta a la recta
de 45 grados, dado que en esa recta de 45 grados me está diciendo que cualquier, ¿ve? Aquí en este punto donde corta, solamente en ella y solo en ella es que el gasto planeado, lo planeado, es igual a la producción obtenida. Y en ese es lo que va, ese gasto que se coincide, es la que va a definir y determinar cuál es esa nueva producción de equilibrio o cuál es esa nueva renta de equilibrio. Y ahí es la tercera vertical que ven y la que estaría dando la nueva renta de equilibrio. Y entonces, si yo hago, como lo ven en la gráfica, una recta que desde el equilibrio E, el primer punto que lo tenemos de equilibrio, el primer puntito, con la demanda inicial. Y si comparo eso con la segunda, es lo que está en celeste, con la celeste E de equilibrio, es estar comparando dos estados de equilibrio. A eso nuestra ciencia le llama estar comparando dos estados de equilibrio. Estar haciendo una comparación y a eso se llama una estática comparativa. Es un análisis que tiene como propósito hacer una comparación de dos estados de equilibrio. Ese método lo llamamos estática comparativa. Y aquí lo están viendo. Y al hacer esa comparación, esa estática comparativa, dos estados de equilibrio por efecto del incremento de una variable en un momento dado del tiempo, eso es estática. Eso aprendimos en nuestras primeras clases. Entonces encontramos que entre I, que está en celestito más claro, y el celestito más oscuro, y si esa recta que está abajo lo subimos uniendo el punto, el corte de la primera demanda, el primer inicial del equilibrio, para que salga una recta y va a constituir un triángulo. Ahí lo están viendo. ¿Para qué hacemos esta representación gráfica? Eso que está en rojo, que es equivalente a la recta que está abajo, obviamente. Solamente estamos subiendo el I sub 0 y su primo, le estamos subiendo esto, efectivamente. Y encontramos entonces que este incremento, si comparamos, fíjense ahora, y aquí viene la parte de la explicación final, que esta vertical que viene de la parte de aquí que estamos viendo del triángulo, esta base en roja, los dos puntos de equilibrio, la hipotenusa, y esta parte del cateto del triángulo que estamos queriendo explicar, tiene evidentemente dos conceptos claros. En primer lugar, nos está diciendo, fíjense, una parte de esa magnitud, es igual al gasto autónomo. Y el segundo concepto es que el efecto final de ese gasto autónomo no es por la misma proporción de lo que está en amarillo, sino todo lo que está en verde. Por tanto, lo que está en verde, todo lo que está en verde,
es el efecto final del efecto de lo que es el gasto inducido del multiplicador. Que entonces, ¿por qué monto está siendo impactado? ¿Por qué múltiplo? Bueno, esto es lo que entró, esto es lo que está en amarillito aquí, esto es lo que entró, pero el total es el verde, pero ese total y por tanto el diferencial que ven del amarillito con el verde es por ese monto del multiplicador. Entonces, en síntesis, cuando aumenta la demanda autónoma, la curva de demanda agregada se desplaza en forma paralela. Y el equilibrio se desplaza de E a E'. Y el aumento de la producción de equilibrio, ese aumento es como decir I sub 0' menos I', que es esta distancia, ¿sí?, que es a su vez igual a esta distancia que está en rojo, es superior al gasto autónomo, a esto que está en amarillito. Y es superior porque la curva, ahí lo están viendo, tiene pendiente positiva en lugar de ser horizontal. Porque si esta demanda agregada que estuviera acá fuera horizontal, ¿ve? Si esta demanda fuera horizontal, esta segunda fuera horizontal, es decir, no tendría una pendiente positiva, puesto que la pendiente positiva nos está diciendo que el multiplicador, ¿ves?, está dando este efecto porque la demanda de consumo aumenta con la renta. Y cualquier aumento de la producción provoca un nuevo aumento de la demanda. Y entonces encontramos que la magnitud de la variación, el monto de la variación de la renta está dependiendo de dos factores. Entonces, esa variación de la renta necesaria para restablecer el equilibrio está dependiendo de dos factores. ¿Cuáles son los factores por los cuales está dependiendo para restablecer el equilibrio? Bueno, uno, la propensión marginal al consumo. Y dos, dependiendo de cuánto es el gasto autónomo. Porque si este gasto autónomo que le están viendo en amarillito fuera mucho más grande de lo que ven ahí, lo duplican, ese amarillito, 2 veces le pone y van a ver que va a tener que subir la curva, evidentemente, otro monto igual. Entonces, y ese monto igual que aumenta va a tener un impacto mucho mayor, efectivamente, en la producción de equilibrio. Otra manera de decir, el desplazamiento paralelo de la curva de la demanda será mayor su efecto en la producción de equilibrio cuanto más es este gasto autónomo. Y por otra parte, cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, mayor va a ser la variación de la renta, que equivale a decir que si esta primera recta
primer nivel de la demanda agregada, tiene una pendiente y que si luego tenemos una pendiente mayor de ella, evidentemente, el hecho mismo que tener otra pendiente o otra posición marginal va a llevar a decir que no es paralela. Y si no es paralela, ese monto está en función de la pendiente. Y si esa pendiente es mayor, entonces tendremos un efecto mayor en el ingreso. Y eso es lo que estamos viendo gráficamente. Esto es lo que hemos aprendido. Ahora, así es. Sí, nosotros luego dimos un paso. Y el paso que dimos es incorporar al modelo básico el sector público. Y al incorporar el sector público, el modelo requiere incorporar otras variables para que justamente pueda esa, en este caso, gasto del gobierno, tener una explicación al interior del modelo. ¿Qué significa al incorporar esa variable y qué explicación requiere? Porque al incorporar gasto de gobierno implica que el modelo tiene que tomar en cuenta de dónde es que genera dicho ingreso o cómo es que realice ese gasto y con qué ingresos puede hacer que esos gastos existan. Entonces aparece en el modelo necesariamente tiene que aparecer los impuestos. Y al aparecer impuestos, el modelo también está considerando el hecho de que el gobierno con dichos ingresos hace ciertos gastos y entre esos gastos está el comprar bienes y o servicios finales, pagar sueldos, comprar todo lo que significa los insumos que requiere para la operacionalización de todo el sistema institucional del Estado, lapiceros, cuadernos, internet, laptop, etcétera, etcétera, son sus gastos, ¿no? Pero que también tiene que pagar a jubilados, como que también puede estar aquel que bajo ciertas circunstancias no tiene momentáneamente un empleo, un ingreso, y o todo lo que es el sistema de salud, y o aquello que tiene
un conjunto de personas que requieren ser subsidiadas por algún motivo, entonces el gobierno tiene un gasto que agrupa en lo que llamamos transferencias. Y como estamos en un modelo total, entonces necesariamente aparece transferencias. Cuanto más le llega a uno, a otros no le llega, eso no es el problema, sino que como el gobierno tiene gastos de transferencias. Y al considerar ello, hemos asumido, para simplificar el análisis, para ver su relación, ¿vale? Para eso simplificamos, para eso hacemos modelización, para identificar sus relaciones de estas variables. Para poder identificar dichas relaciones, establecimos que las transferencias lo vamos a asumir como que permanentes y constantes. Permanente, constante, independiente del ingreso. Eso es lo que significa. Es autónomo, ¿eh? Es autónomo. Y lo mismo hemos dicho, vamos a asumir que el G es autónomo. Y también, dado que necesita tener un ingreso y el ingreso le saca por impuestos, entonces tiene que haber un porcentaje del ingreso que pasa para ser ingreso del Estado. Entonces se asume un porcentaje, a ese porcentaje le llamamos una tasa y su nombre apropiado es una tasa impositiva. Y hemos asumido que esa tasa es una tasa proporcional y constante. Es decir, recauda permanentemente una proporción. ¿En qué monto? En la proporción de T minúscula. ¿En qué monto se recauda los ingresos? El Estado, en el modelo que estamos trabajando, en el monto de T minúscula. Y por ello hemos puesto que el monto total del impuesto es igual a eso, a esa tasa de todo el ingreso. Es el monto total, esa es la masa de impuestos. Y T minúscula es la tasa impositiva. Hecho eso, y estas simplificaciones, hemos logrado establecer que haciendo el mismo proceso existía gasto, el mismo procedimiento. Y luego de hacer el mismo procedimiento lógico y de carácter algebraico, una representación formal de esa cuestión lógica, lo presentamos formalmente en ecuaciones simples, y dichas relaciones que hemos establecido y expresados formalmente en la ecuación, determina que el ingreso de equilibrio va a ser eso, igual que hemos encontrado en el modelo básico, con ese multiplicador, pero con la particularidad de que dicho multiplicador ahora tiene que contener, aparte de la propensión marginal al consumo, tiene que tener la tasa impositiva. ¿Y cómo lo hemos logrado identificar? Bueno, al hacer nuestra respectiva igualdad en nuestras ecuaciones en forma de ecuación, hemos identificado lo que en forma lógica habíamos dicho, que hay una parte de ese ingreso
1 o de aquel incremento del ingreso 1 que va para ahora para el ingreso del Estado. Y esa parte que va al Estado es entonces su 1 del ingreso, menos esa parte que va para el Estado, menos la tasa impositiva. 1 menos la tasa impositiva es justo. ¿Ve? A ese 1 menos t es lo que estamos identificando, es lo que está quedando del ingreso. Pero sobre ese que está quedando, hemos aprendido, es ingreso. Pero ese ingreso es el ingreso y ahora que te dispones, es ingreso disponible. Sobre ese ingreso disponible existe una propensión marginal al consumo. Por eso, ese multiplicador ahora tiene igual como o parecido 1 sobre 1 menos C, era en el otro, cuando no existía Estado. Ahora que existe Estado, ese C es del ingreso disponible. Y ese ingreso disponible es 1 menos T. Y por eso en el multiplicador tenemos 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Efectivamente. Efectivamente. Y entonces estamos encontrando una importante diferencia de al incorporar el gasto de gobierno o el incorporar al modelo el gobierno y el Estado, está apareciendo una diferencia bastante significativa. Uno, primera, rapidísimo, mirando nada más de manera lógica, estamos mirando ¿qué cosa? Bueno, en primer lugar, estamos viendo que eleva el gasto autónomo en las cuantías de las compras del Estado. Entonces, al aparecer Estado, eleva el gasto autónomo. ¿Por qué? Porque asumimos que G en el modelo es gasto, pero gasto independiente del ingreso, gasto autónomo. Entonces, la demanda agregada o el gasto planeado se incrementa en el monto del gasto autónomo. Primera diferencia significativa. ¿Sí? Y también aumenta en la cuantía, en el monto del gasto inducido, el gasto inducido, ¿cuál es el gasto? Por las transferencias. Y entonces está apareciendo, que por ahí lo debe tener, si me ayudas, Piero, por ahí lo debes tener ya lo que estuvimos haciendo. Entonces va a aparecer que en el gasto, en todo lo que significa A autónoma, dentro de esta parte del modelo, cuando introducimos el gobierno, todo lo que es autónomo sería igual. C autónoma, inversión autónoma, más gasto de gobierno autónoma. Y más decimos que había transferencia constante que habíamos asumido. Pero esa transferencia constante, que es un ingreso, y de ese ingreso está induciendo un gasto. Esa transferencia que reciben todos de ese monto es como estar interpretando, es una unidad adicional del ingreso. Y por esa unidad adicional del ingreso hay una proporción que va al consumo. Ese es el gasto inducido. Por tanto, ¿cómo entender ese gasto inducido? Aparece como C, propensión marginal al consumo, por transferencia.
Así se debe interpretar. Nuevamente, paréntesis, nosotros no estamos haciendo matemáticas. No estamos haciendo que C por tal, C por transferencia. No, nosotros estamos haciendo economía. Y por eso, autónomo, gastos que no dependen del ingreso, y tenemos, en esos tenemos gasto C autónomo, el modelo nos ha planteado inversión autónoma, el modelo nos ha planteado gasto del gobierno autónoma, y como hay transferencias y autónoma, pero esas transferencias provoca gastos inducidos, y por eso que es C por transferencia. Y todo ese C por TR lo tenemos dentro de lo que es la variable autónoma. Correcto, correcto. Efectivamente. Efectivamente. Eso es. Todo esto lo que acabamos, por favor, estén atentos a toda la implicancia lógica de ello. Ahora, dicho esto, demos un pasito, y a partir de aquí, demos un pasito. Y el pasito que vamos a dar, un paso más en la comprensión de nuestro modelo básico, es analizar. Ahora vamos a pasar con todos los elementos que tenemos con el modelo con gobierno. Y solo, fíjense, cuando introducimos gobierno, es que podemos hacer un análisis de lo que puede hacer o no hacer el gobierno. ¿Qué puede hacer o no hacer el gobierno? Miren en el modelo. Qué interesante. Para eso hacemos modelo, nuevamente. ¿Qué aparece ahora? ¿Por qué al poner eso que está ahí en la ecuación, todo lo que está en verde, no está de más que reconozcan que ahí está la demanda agregada al costadito? Ahora surge preguntas y problemas que se desprenden del modelo. ¿Cómo qué? Está apareciendo en la condición de autónomo, está apareciendo compras del Estado. Y aquí el concepto ahora lo va a hacer mucho más preciso y riguroso. Compras del Estado. Compras del Estado, que implica que es una variable que puede y decide. Puede hacer uso y decide sobre ella. Hoy día es X, mañana es X más 1, pasado mañana X más 3. Decides. Y está apareciendo una variable, que en nuestra primera clase de macro dijimos hay variables, ¿ve? Variables del cual tenemos un control, porque hay otras variables que no tenemos control.
¿Qué otra variable se tiene control? Está apareciendo en el modelo. Transferencias. ¿Qué otra variable se tiene control? Impuestos. El impuesto sobre la renta, la tasa impositiva. Hoy día es 5, mañana 4, 6, pasado mañana 8, 10, 15, 40%. Hay un control. Y aquí viene lo importante. Cuando se tiene control y manejo sobre ciertas variables que el modelo lo está considerando en nuestro modelito, entonces podemos preguntarnos y levantar un conjunto de preguntas. Porque ese autónomo exógeno estaríamos identificando que hay un conjunto de exógenas que queremos ver cómo impacta en la endógena. Y la endógena dentro del modelo es el ingreso de equilibrio. Entonces está aclarando, ¿eh? Modelo tiene siempre exógenas, endógenas. Siempre. Y cuando se estudia y cuando lean, se está tratando de identificar ello. Apenas está leyendo un modelo, eso automáticamente uno está tratando de indagar, aparte de las fundamentales premisas, supuestos, aquello que está estableciendo el modelo como relaciones entre exógenas y endógenas. Solo y solamente, sí, solo sí han logrado identificar lo endógeno y exógeno, están entendiendo el modelo. No alcanzan a mirar esto de la endógena exógena, no están entendiendo el modelo. Aquí es el ejemplo que les estoy dando, ¿ves? Vemos ahora, nos ha permitido identificar. Y al identificar a estos cambios que podemos hacer en el gasto del gobierno, cambios en las transferencias, cambios en la tasa impositiva, lo agrupamos como un instrumento del Estado. A eso se llama política fiscal. A eso se llama política fiscal. ¿Ve? Es decir, podemos mirar los cambios de la política fiscal en el nivel de renta de equilibrio. Ya está. ¿Ve? El modelo. Ahora damos un pasito y podemos analizar impactos de la política fiscal en la renta de equilibrio. Y hasta lo podemos subtitular así, ¿eh? Aunque en nuestra clase le hemos llamado hoy día política fiscal a secas, pero lo podemos subtitular: impacto de la política fiscal en la renta de equilibrio. Efectivamente. Efectivamente. Es también preciso y bien entendible. Y bien entendible porque ahora ustedes, al haber escuchado lo que acabo de exponer, ya saben que al poner ese subtítulo me estoy refiriendo a de ciertas variables autónomas exógenas que se tiene una decisión sobre ella y que se trata de, al modificar, cumplir unos objetivos. Eso es política. Hacer uso de medios para cumplir objetivos de política. ¿Ves? Necesitamos qué cosa construir: más hospitales, más colegios, más universidades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Ve? Hay objetivos de política.
con qué instrumentos y medios contamos para poder alcanzar a hacer ello. Entonces recurrimos, ¿ve? Pero como el modelo me dice, no vas, ¿puedo realmente llegar al incremento de la producción y renta de equilibrio? ¿Y qué impacto tiene eso en el sistema macroeconómico? Entonces va apareciendo en el análisis que nosotros no es porque se nos ocurra, y no es porque alguien desee, y no es porque alguien sea de buen corazón aumenta para tener, no, ese aumento queremos evaluar, analizar. Al modificar tal variable, ¿qué impacto tiene en el sistema? Porque dicho impacto puede ser contraproducente. Sin haber todavía entrado a ver ningún caso, solo en forma lógica, como está planteado el modelo, que si yo de cada uno de ingreso adicional que tengo, todo va para impuesto, quiero para dejarme entender, si todo de ese uno, el 100%, la tasa es igual al 100% de uno, entonces tiene algún efecto. ¿Para qué me incrementa si todo va a ir para? Claro, nunca se hizo eso, pero teóricamente es para dejarnos entender, para que vean. Si yo aumento, pero si la tasa se aumenta tanto como se aumentó el incremento del ingreso, entonces o que no sea por el mismo monto del incremento del ingreso, sino que estando en una tasa normal, 8%, 10%, vamos a ponerlo, y de repente ahora 20%, puedo muy rápido y lógicamente el modelo me dice que cuanto más se incrementa esa tasa, algo va a pasar con el multiplicador. Y el propósito que tenías de tener más para hacer más, no necesariamente se va a cumplir, porque estás tomando una decisión que su efecto es contraproducente. Eso es el análisis económico. Eso y nada más que eso. Paréntesis. Por eso sobre temas como esto, paréntesis, pueden muchos hablar sobre el tema, pero hay que distinguir los que mucho hablan y son charlatanes, todos tienen derecho a hablar. Hay que distinguir lo que hablando son charlatanes y aquellos que haciendo uso riguroso de modelos intentan dar respuesta rigurosa. Se supone que estamos en el segundo, los que se forman en economía. Bien. Entonces, veamos algún caso. Veamos el caso que el Estado, entonces pongamos, vamos a ver el subtítulo. A ver, quiero ver el subtítulo que pusiste, Piero. ¿Qué subtítulo le pusiste?
Un momento, profesor, pero lo saqué. Tal, les sugiero, tal como está haciendo el seguimiento Piero, todos vayan entrenándose de la misma manera. Es la única manera de aprender. No hay otra. No hay otra, jóvenes. ¿Ah? Ahí lo tienen. Política fiscal, impacto de la política fiscal en la renta de equilibrio. Efectivamente. Le puedes poner inclusive con negrita ese subtítulo. Efectivamente, eso es. Eso es. Y ahora veamos entonces algún caso de política fiscal. Ya rápido ustedes ya saben, si va a hablar el profesor Hugo sobre política fiscal, necesariamente tiene que hablar de gasto, variable exógena, de transferencias, exógena, ¿ve? Y de tasa impositiva. Entonces puede decir política de gasto, ¿ve? Política de gasto de gobierno, política de transferencia, política impositiva. Ya está, ¿ve? Clarísimo, ya es tan rápido. Entonces podemos ver un primer caso, política de gasto. Y ya saben que también existe entonces otro caso, política de sobretransferencias. Otro caso, política sobre impuestos. ¿Ve? Y el conjunto de estas políticas constituyen la política fiscal, las herramientas que tiene. ¿Eh? Ahí está. Ahí lo tiene. ¿Eh? Ese. Todo ese conjunto de 1, 2, 3 son las políticas fiscales. ¿Ve? Efectivamente. Ahora veamos el caso. Veamos el caso del número 1. Entonces veamos, y como siempre, vamos a mirar en el modelo el impacto de una variable exógena, ¿ve? Y queremos ver su impacto en una variable endógena, la renta y o producción de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero mirar el primer caso de política fiscal alrededor de la política de gasto del gobierno, entonces puede ser, empecemos por un gasto que realice el Estado, que son, vamos a poner que hay un cambio, un incremento de las compras que hace el Estado. ¿Compras en qué? Ya sabemos que las compras son en bienes y servicios. Pero vamos, para generalizar, pongamos el caso de que hay, en el primer caso, veamos la situación en donde incrementa el gasto. Incrementa el gasto en la modalidad de compras que realiza el Estado. Y rápidamente nos vamos al modelo. Bajo los supuestos del modelo, ¿eh? Bajo los supuestos del modelo, hasta esa gráfica que lo tienen ahí les puede servir. Nos puede servir para representar lo que vamos a hacer. Si hay incremento del gasto autónomo, ¿qué es lo que... Uno, primer paso del análisis. ¿Qué me quiere decir ese aumento de compra del Estado? Uno, es una variación del gasto autónomo.
incremento del gasto compras del gobierno es una variación del gasto autónomo. Ceteris paribus implica que hay un aumento, es una variación de todo la autónomo. ¿En qué proporción? En la proporción del aumento del gasto que hace el gobierno. Y mismo pueden ir hasta indicando esto en la gráfica tal, ahí lo tienen, ya lo pueden dibujar abajo, al costado, implica un desplazamiento de la curva de demanda agregada. ¿En qué proporción? Eso que está en amarillo, en la proporción del aumento del gasto de las compras del gobierno. Ya está. Punto 1. Vean la diferencia que estamos haciendo. 2. ¿Qué más estamos viendo? En el nivel inicial de producción y sub-cero, en el nivel inicial de producción, eso, y hemos dicho que es producción de equilibrio y o renta de equilibrio. Indiferentemente, puedo decir en el nivel inicial de renta de equilibrio y o de producción de equilibrio, en ese nivel inicial, ¿qué va a pasar? La demanda es superior. La demanda es superior. Hay un exceso de demanda. La demanda es superior. Paréntesis, exceso de demanda. ¿Qué cosa? A lo cual las empresas en el modelo responden con un incremento de la producción hasta alcanzar el nuevo equilibrio. ¿Sí? 3. Dado que un supuesto del modelo y dado que el incremento del ingreso de equilibrio, por tanto, dado incremento del I sub 0, paréntesis, I sub 0 que tienen ahí, dado que el incremento es igual a la variación de la demanda agregada. Es igual a la variación de la demanda agregada. La cual determinaría la nueva renta de equilibrio. Ahí lo tiene. Ahora le ponen debajo de eso, formalmente, ¿cómo se expresa eso? O matemáticamente. Lo ponen. Si no lo tienes ahí para hacer, simplemente lo has indicado. Incremento de I es igual a, incremento de I es igual a, al incremento de G, que es la variable exógena que estamos moviendo, correcto, y le pones un, nunca se olviden, a propósito quiero ir a aprovechar a Piero, que cuando pongan eso, pongan G en qué condición está.
que esté en condición de autónoma. Muy bien. No olvidarse, por favor. No, paréntesis, no es aceptable que alguien diga, me olvidé, profesor, de la rayita. No hay olvido. No existe olvido. Cierro paréntesis. Entonces, la parte que está poniendo al otro lado es la demanda agregada. ¿Sí? Agregada, la variación de la demanda agregada. Por tanto, está apareciendo el incremento de G, que es la variación de la demanda agregada, más, ahí mismo, por favor, más ¿qué? Más la propensión marginal al consumo del ingreso disponible, paréntesis, cuando digo del ingreso disponible, paréntesis, 1 menos T, muy bien. Muy bien. Eso viene a ser en la práctica C, 1 menos T, escuchen, todavía no terminamos esta cita, ¿ya? C, 1 menos T, es el C por 1 menos T. Viene a transformarse en toda la propensión marginal. Solo era C cuando era el ingreso, pero dado que ahora hay tasa impositiva, todo eso se constituye ahora en la como si fuera la propensión marginal de ¿qué? Del incremento, todo, del incremento al costadito del incremento del ingreso de equilibrio, multiplicado por el incremento, ese despuésito de 1 menos T, pon incremento al costado de 1 menos T, incremento del ingreso de equilibrio. Efectivamente. Efectivamente. Eso es. Y si ustedes quieren darle mayor precisión en su análisis para impresionar al profesor Hugo, debajo pueden poner, y dado que C es autónoma, TR es autónoma, y pone, y dado que C autónoma, coma, TR transferencias autónoma, y inversión autónoma. ¿Y por qué esto? Por lo que hemos planteado en el modelo. Es decir, cuando decimos planteado, es por decir que en el modelo hemos hipotizado esta consideración. Cuatro, y terminan, ya luego, 4 finalmente. Es como decir, luego de haber considerado lo que acabo de mencionar, por lo tanto, concluyendo, no necesito ponerse. Gustan, nuevamente, para impresionar al profesor Hugo, por lo tanto. Ustedes saben qué es el por lo tanto eso. ¿Sí? Por lo tanto, la variación de equilibrio, concluyente ya. Por lo tanto, la variación de equilibrio ¿cuál va a ser? Ahí esa grafiquita de hace un rato va a ser el multiplicador, pues, ¿ve? Entonces ponen, por lo tanto, 2 puntos y pongan primero, con tu plumón, por favor, incremento de I, eco, porque estás queriendo determinar eso, I sub 0, no te olvides que estás queriendo determinar el I sub 0, el equilibrio, eco, igual, ¿a qué va a ser? Igual al multiplicador con gobierno. ¿Cuál es el multiplicador con gobierno?
Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y eso multiplicado por el incremento del gasto autónomo. Mire lo que está saliendo. Y a eso ya lo ponen gráficamente. Claro. Y es fácil, ¿no? Y entonces ustedes pueden hacerlo una gráfica, no necesariamente poniendo el multiplicador, porque de eso en este caso no están tratando de demostrar el multiplicador, sino están tratando de demostrar el impacto del gasto. Entonces, ¿qué hacen? Pon al costadito de eso. Cuando te digo costadito, aprovecha desde el primer amarillo que tienes, en el espacio que tienes, ponme una gráfica de coordenadas con tu plumón, por favor. Muy bien. Y ponle eso. Y ponle demanda agregada al eje primero. Ahí pon demanda agregada. No, arriba, por favor. Siempre, en este caso, la relación es demanda agregada con respecto al ingreso. Ahí con respecto al ingreso. Ahí lo tiene. Ahí pon tu recta de 45. Perfecto. Y le pones el nombre 45 arriba, o si no, ahí abajo 45. Cualquiera de los dos es válido. Correcto. Como que también al final lo puedes poner 45, o al final le pones un nombre y apellido, demanda agregada igual ahí. Correcto. Eso es su nombre y apellido de esa recta. Paréntesis, profesor, me olvidé de poner, no se permite el olvido. No se permite el olvido. Miren la importancia, jovencitos. Cuando digo no se permite es, hasta les puedo perdonar que sumando 3 más 1 le salga 5. Les puedo hasta perdonar. Escuchen. Y le voy a decir, a la próxima ten más cuidado. 3 más 1 no es 5, sino 4. Pero lo que no lo puedo perdonar es que me confundan los conceptos de la economía, de las variables económicas. En eso sí no se puede, no se puede. Por eso hasta en algún análisis, cuando asesoramos las tesis de los jóvenes, se pueden equivocar de una 5% de un cálculo. Hasta eso tiene rangos, tampoco mucho. Se pueden ahí de repente. Pero la lógica de las relaciones de las variables no se puede, ni se debe. Desde su formación inicial. Quiero reiterar esto, por favor. ¿Ya? Bien, ahí lo tienen. Entonces, pon la curva de la demanda agregada inicial. Y, muy bien. Muy bien. Y le pones el nombre y el apellido. Si le pones ahí DA abajo, debes explicitar a qué es igual a DA. Si no, ahí mismo, ese DA a qué es igual. Autónoma. Claro. Autónoma. Claro. Más propensión marginal al consumo. 1 menos T. Ni te vayas a equivocar ahí, mi estimado, porque igual,
1 menos T, ¿de qué? De I. Porque están en el nivel inicial de la demanda. ¿Sí? Pon el punto, lo que es de equilibrio y por tanto la renta de equilibrio. Efectivamente, ahí tenemos el equilibrio. La demanda igual a la producción. La demanda planearia igual a la producción. Ahí está. Y ahora hacemos el efecto de política. Incrementamos el gasto. Ahí lo tenemos, nombre y apellido. Y con una particularidad, que esa que estás haciendo es como si fuera la primera, y ya no es la primera. Por tanto, el nombre y apellido de arriba ya es un DA'. Y por tanto, el gasto no es igual al de abajo, es un A'. Fíjense, por favor, ¿eh? La propensión sí se mantiene igual, porque eso no se cambia. El 1 menos T estamos asumiendo que está dado, tampoco se cambia, y tampoco se cambia del ingreso. Ya está. Ahora sí, correcto el apellido. Pon ahora el nuevo punto de equilibrio y la nueva renta de equilibrio. ¿Y qué estamos teniendo? Ahí lo estamos viendo que I' o I sub 1 viene a ser la nueva renta o producción de equilibrio. Y aquí viene ahora la parte del análisis que nos dice la lógica de nuestro modelo. A ver. Quiero que vayas ahora al... Ahí está, ahí lo tenemos. Miremos todos miremos el multiplicador. Todos miremos el multiplicador. Y miren lo que vamos a hacer. Si incrementamos el gasto autónomo, no se olviden su incremento de 1 unidad. Si incrementamos ese gasto autónomo en 1, las compras del Estado. ¿Sí? Y pongamos que la tasa impositiva sea 0. Ahora, segundo momento. Pongamos que el incremento de 1 unidad de gasto autónomo del gobierno, compras del Estado, y asumamos que la propensión marginal a consumir es que por cada unidad vamos a destinar 80 centavos al consumo, es decir, que la propensión marginal es igual a 0.8.
Y pongamos que la tasa impositiva, en ese segundo momento, en ese segundo que están viendo, la tasa impositiva sea, pongamos 20%, 0.20. ¿Qué cosas van a notar? Muy fíjense que la tasa impositiva, cuando no existía tasa impositiva, evidentemente todo del ingreso total. Pero ahora estamos teniendo que ese gasto inducido es sobre el ingreso que disponemos. Es decir, sobre el ingreso disponible. Y por tanto, el impacto del multiplicador va a ser menor que cuando no existían impuestos, tasa impositiva. Esto que acabo de mostrar es para que nada más hagan ejercicios sencillos en su casa, de hoy día para mañana. ¿Ve? 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 Muy bien, Piero, le agradezco. Y así cualquier voluntario. Y está muy bien que se ponga de voluntario, Piero. Eso les sirve a todos que van mirando y cómo van desarrollando una clase. 2. Para el control del jueves es ni más ni menos, tal como se viene explicando. Ni más ni menos. Y llega hasta el tema del día de hoy. Solamente hasta. ¿eh? ¿Alguna pregunta? Bien. Nos estamos entonces viendo el próximo jueves.